Continuamos en canalom.es y vamos a hablarles de este libro tan estupendo, El demonio escondido, que ha sido premio Palin 2018, que ha sido escrito por José Antonio Jiménez Barberó, y tenemos el honor de tenerlo aquí. Muy buenas, José Antonio. Buenas. Que es profesor de la Facultad de Enfermería y un escritor incesante, porque este no es su primer ni su último libro. Ahora hablaremos de su trayectoria, pero si te parece, José Antonio, primero darte la enhorabuena, porque el premio Palin 2018 supongo que te daría un montón de ilusión y que no debe ser fácil ganarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando se presenta uno a un premio nunca espera ganarlo, es lo que ocurre. Yo me recuerdo cuando me informaron de que había salido mi novela elegida, fue una sorpresa total. Me pilló casi que estaba, pues nada, totalmente relajado en ese momento. Me llamó por teléfono el presidente del tribunal, creo que fue Raúl Gómez, o el editor, y me dio una sorpresa absoluta. La verdad es que son certámenes, el hecho de que un jurado considere tu novela como, digamos, destacada sobre el resto, pues siempre es un espaldarazo fuerte e importante. El demonio escondido. ¿De qué va el libro? Cuéntanos. Bueno, es novela negra, es de suspense, intriga, ¿no? Tiene un poco las líneas clásicas de la novela negra. Aparece un inspector de policía, Augusto Salas, que es el protagonista, junto con otra oficial de la policía, que es Carmen Reverte, ¿no? Y ahí pues comienza a investigar un tema de un aparente suicidio en un colegio religioso, y bueno, eso luego se va complicando. Y deriva en otras situaciones que, bueno, no voy a hacer demasiado spoiler, claro. Y tal, pero bueno, sí que aparecen, como toda la novela negra, pues que la novela en general y la novela negra en particular, digamos que aunque es ficción, pero es una ficción cargada de realidades, ¿no? Y en este caso pues aparecen, pues siempre se tocan de forma transversal otros temas, como siempre, ¿no? José Antonio, tú eres especialista, y en tus libros, así en otros libros anteriores que tienes, pues en problemas de acoso escolar, de bullying. Entonces me gustaría, porque son temas muy, por desgracia, muy actuales, y me gustaría que hagamos una retrospectiva a tu obra, porque ahora mismo el presente tuyo es El demonio escondido, pero tu pasado cercano son otros libros relacionados con esos temas, ¿no? Sí, el primer libro que publiqué, me atreví a publicar, fue El niño que no quiso llorar. Es una novela también, que trata un poco la temática del acoso, de la violencia escolar, desde la perspectiva de la víctima, por supuesto, pero también desde el punto de vista de las otras partes, ¿no? Fue un intento literario, ¿no? Un resultado literario, pero al fin y al cabo también era una forma de trasladar a la sociedad un poco qué es lo que ocurre en estas situaciones, en esta temática, ¿no? Porque yo creo que la ficción es la mejor forma que tenemos desde la ciencia para dar a conocer a la sociedad lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo ocurre y por qué. Y luego escribiste otra más, que tenía una portada que a mí me impactó muchísimo, que era... Los viajes de Ariadna. Sí, y otro que tenía, que era el Confesiones de un psicópata adolescente. Esa fue la segunda novela que publiqué. Digamos que es un reverso temático de la novela anterior. En este caso el protagonista es iba a decir el acosador, entre otras cosas es acosador, pero es un adolescente con rasgos psicopáticos. De hecho es poco continuación de la anterior, porque aparecen protagonistas, por ejemplo el protagonista del niño que no quiso llorar se llama Santiago, aparece también en este caso, como un personaje secundario. Y aquí lo que está escrito en primera persona y bueno, es lo que la particulariza esta novela, es que se ve un poco la perspectiva del psicópata desde su propio punto de vista, ¿no? Es decir, te metes en la piel del psicópata, cómo piensan, cómo sienten, cómo nos ven a los demás, por qué hacen lo que hacen. Temas, decía yo, de mucha actualidad, vemos en los informativos y en la vida cotidiana casos de acoso escolar, y como a ese tema tú le has dado especial relevancia, me gustaría que me contaras un poco cuál es tu perspectiva, porque claro, para poder haber escrito estas novelas sobre esas temáticas, me consta que tú sabes mucho de ellas, que estás muy formado en esas materias. Entonces me gustaría que nos contaras un poco exactamente, para la gente que hay gente que todavía escucha lo del bullying o lo del acoso escolar y piensa que es que un día se rían de un compañero o me dicen, pues si todos hemos sufrido acoso escolar. No, el acoso escolar no es cualquier cosa. Entonces me gustaría que explicaras bien qué es cuando nosotros nos referimos o utilizamos esa terminología que nos estamos refiriendo. Sí, lo que es la violencia escolar, hay que diferenciar un poco la violencia escolar de lo que es el bullying o acoso escolar, ¿no? Digamos que el bullying es
la cúspide de la pirámide, es la forma más agravada de violencia escolar, ¿no? Violencia escolar en realidad es todo, cualquier conducta violenta de un escolar hacia otros, o de varios escolares hacia otro u otros, pues se considera violencia, incluso aunque haya doble dirección, ¿no? Puede ser que uno ejerza violencia sobre otro y esto responda de forma violenta, eso es violencia escolar, ¿no? Y luego lo que es el acoso escolar es cuando estamos hablando ya de conductas reiteradas, sistemáticas, que se prolongan en el tiempo, en el cual digamos que hay un acosador principal, suele haber un acosador principal, que a su vez es apoyado por otros compañeros, ¿no? Que digamos son los seguidores del acosador, y además ejercen violencia sobre una persona o un grupo de personas en concreto que además se encuentra en situación hay una relación asimétrica, es decir, hay una situación casi de indefensión de la víctima hacia el acosador. En estos casos, en los cuales, por lo tanto, hay un comportamiento prolongado, reiterado, casi programado y sistemático en el tiempo, en el cual además hay una relación de superioridad manifiesta con la víctima, pues se considera o se suele considerar violencia escolar, bullying. Digamos que esta es una forma muy simplista de explicarlo, ¿no? Luego hay distintos tipos de acosador, distintos tipos de víctima, está la víctima que también puede ejercer el rol de acosador en ocasiones, es decir, y luego hay distintas formas de acoso verbal, acoso psicológico, acoso social, es decir, bastante complejo, pero bueno, digamos que un poquito brevemente pues sería eso. José Antonio, ¿qué pueden hacer los padres o cómo nosotros podemos darnos cuenta de que nuestros hijos están siendo acosados en el cole o que son acosadores? Porque yo veía de estas cosas que se hacen virales, un padre que había descubierto que su hijo acosaba a un niño en el cole, no sé, pasaba en Norteamérica creo que era, y que le castigó haciéndole andar hasta el colegio y bueno, un castigo ejemplar, todo el mundo decía, ¿no? Que era que el niño, para que aprendiera lo difícil que era la vida o no sé. El caso es que, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo está siendo acosado o de que nuestro hijo es el acosador? Bueno, en ambos casos, evidentemente, hablando con nuestro hijo, intentando establecer una relación lo más estrecha posible con él y de confianza. Y eso se hace desde pequeñito, ¿no? Es decir, el saber mantener esta relación de confianza con nuestro hijo se hace desde pequeño. Pero bueno, hay signos que que nos pueden servir de alerta, ¿no? Por ejemplo, cambio en la conducta del niño, ¿no? Que haya a partir de un momento concreto, pues el niño trate de evitar ir al colegio por el camino normal, utilice alternativas o se resista a acudir al colegio, ¿no? Eso, digamos, sería lo más evidente. Luego, que en el caso observemos cambios a nivel de alimentación, ¿no? Que dejen pérdida de apetito, insomnio, problemas de ansiedad o nervios, llantos. Luego también observando un poco las amistades de nuestro hijo, los contactos que tenga con otros niños, si digamos se relaciona bien con otros niños. Las víctimas de bullying normalmente una de las formas de acoso es el aislamiento, ¿no? Es decir, digamos que casi la forma principal, los acosadores aíslan a la víctima del resto de niños, ¿no? Con lo cual, si nuestro hijo pues no recibe llamadas, no recibe invitaciones, no vemos que salga con otros niños, evita salir de casa, o cuando vemos que se relaciona con otros niños, son niños más pequeños, ¿no? Lo encuentran como una forma de, digamos que no se sienten tan en peligro cuando hablan con un niño más pequeño que con otros mayores. Y luego, pues si también observamos pues cambios, por ejemplo, en el rendimiento académico. Uno de los aspectos que más suele destacar, más suele llamar la atención de los profesores es hay una caída del rendimiento académico de un niño que a lo mejor o brillante o no brillante, incluso a veces normal, ¿no? Un rendimiento normal que pase a un rendimiento muy bajo, un rendimiento académico muy bajo, eso nos puede hacer llamar nuestra atención. El tema del acosador es más complejo, porque los acosadores, claro, ellos muchas veces tienen conductas muy normalizadas, tanto en casa como en el colegio, ¿no? Es complicado que nosotros, muchas veces los padres se enteran, se les informa a través de otros padres o de otros niños, y en nuestra casa pues la conducta, como digo, es muy normal, es complejo que podamos, lo que sí que hay que hacer es prevenir, ¿no? Este tipo de conductas. Y si nosotros llega el momento en el que nos damos cuenta que nuestro hijo es acosado, o que es acosador, que también puede darse el caso, ¿cómo tienen que actuar los padres?
Pues, a ver, en los dos casos hay dos actuaciones que deben hacer ambos, que es ponerse en contacto con el colegio y hablar con los tutores, profesores y tratar de buscar una solución entre todos. De hecho, las mejores soluciones a las situaciones de acoso es las que se obtienen entre todos, es decir, en las cuales participan tanto la víctima como el acosador. Entonces, una de ellas es eso, tratar de solucionarlo con los padres tutores. Luego, si encontramos situaciones de acoso muy graves, que a veces también ocurre, pues se recomienda solicitar al centro que se ponga en marcha el protocolo. Hay un protocolo de acoso en todos los centros escolares que tienen obligación de ponerlo en marcha cuando se detectan ciertos signos, ¿no? Entonces, este protocolo de acoso ya conlleva, por ejemplo, pues digamos, medidas para evitar que continúe esa situación. Digamos que esas serían un poco lo que yo recomendaría ante todo. Antes de nada, antes de, digamos, tirar los pies por alto, hacer cualquiera, pues, o negarlo, que muchas veces ocurre la conducta de negación por parte de los padres de acosadores, me refiero, en negarla, antes de todo informarse y preocuparse de esto, porque las consecuencias del acoso para la víctima son muy graves a largo plazo, ¿no? Pero para el acosador también lo son. Esto también tienen que preocuparse un padre que tener un hijo que realiza esta conducta. Estamos, digamos, induciendo en él una serie de actitudes hacia la vida que luego le van a perjudicar en el desarrollo, ¿no? Que luego vemos nosotros, José Antonio, en las noticias un montón de casos y no sé si al final, claro, en las noticias se saca lo peor de cada casa, como yo digo, ¿no? Porque cosas buenas sacan pocas veces, sacan las cosas malas. ¿Es tan frecuente el acoso escolar como parece o no? A ver, si es que ahí también hay un baile de cifras que nosotros mismos a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Murcia tenemos el Servicio Externo de Psicología Aplicada, el SEPA. Ha realizado estudios relacionados con el acoso. Lo que hemos encontrado, las cifras que hemos encontrado, pues están en torno a lo que más o menos ya se ha dicho por el Defensor del Pueblo, en torno al 8%, 7%, incluso a veces menores, lo cual no, para mí un 7, un 6% incluso es una cifra alta. Estamos hablando de que un 10% nada más ya es uno de cada 100, es decir, en una aula podemos encontrar 2 o 3 acosadores, lo cual es situaciones de bullying, quiero decir, lo cual es muy grave. Y luego también hay otros estudios que han hablado, que todos tenemos en mente un poco, pues de cifras en torno al 20, al 30%, ¿no? Quizá lo que ocurre ahí, el matiz está en qué es lo que se considera, o a partir de qué punto se considera acoso o simplemente conductas violentas, ¿no? Una paliza, por ejemplo, a un niño, que muchas veces hemos visto en la televisión, que nos llama mucho la atención, ¿no? Las escenas en las cuales pues vemos niños pegándole a otro niño. A veces no son acoso escolar, a veces es una situación de violencia extrema escolar, pero no es como he explicado antes, un comportamiento reiterado, sistemático, ¿no? Que se repite incluso de curso en curso, no es eso, ¿no? Entonces, si hablamos estrictamente de bullying, pues las cifras yo creo que van a estar por ahí, un 6, 7%, 5%. Lo más importante entonces, José Antonio, es estar siempre atento. Yo lo digo, hay que estar atento para ver cómo uno entra al cole, ver tu hijo cómo entra y ver cómo sale. Efectivamente, la actitud del niño, la actitud. En esta vida que tenemos, en la que tenemos que estar los padres en todo, en el trabajo, con los hijos, con el inglés, con no sé qué, a veces perdemos un poco el norte, es que nos volvemos locos. Yo que soy madre, lo sé, es verdad, a veces es muy difícil llevarlo todo y a veces olvidamos el trabajo más importante que tenemos, que son nuestros hijos. Efectivamente, sí. Son lo más importante de todo. También a veces es que no somos ni capaces de percibir las señales porque estamos agotados, También hay que tener en cuenta que nosotros no somos los dueños absolutos de la educación del niño, es decir, no tenemos que también arrogarnos toda la responsabilidad. La responsabilidad principal es los primeros años, que es la socialización del niño se produce en esos primeros años, pero luego las habilidades sociales que digamos van adquiriendo los niños, eso también, pues hay otros factores que influyen, ¿no? Además de nosotros. Ya nosotros vamos perdiendo un poco de influencia a medida que el niño va creciendo, entonces los padres, los iguales influyen cada vez más, los profesores, lo que ven en televisión, los medios de comunicación, eso también influye muchísimo. Y bueno, pues sí que la verdad es que digamos que el tema de la lucha contra la violencia escolar es un tema de todos, ¿no? De los padres, los profesores y de la sociedad. Pues nada, dejamos ahí ese mensaje, ¿no? Que hay que estar atento. Pero volvemos, es que yo he aprovechado ya que tenía que a José Antonio, que a mí me gustan todos estos temas, y yo sé que a José Antonio es que es experto en eso, pero volvemos a el objeto central de la entrevista, que era El demonio escondido, esta novela que ha obtenido el premio
Palín 2018 y que tenéis que comprar y leer. ¿Dónde la pueden comprar? ¿En todas las librerías? Bien, sí, en Murcia está distribuido prácticamente en todas las librerías. Lo pueden pedir también a la editorial directamente sin gastos de envío. La editorial es Ediciones DocuShow, a la cual aprovecho para agradecer la edición tan excelente que han hecho del libro, el trato tan excelente tanto a Raúl Gómez como a Asun Martín. Y pues Corte Inglés, FNAC, en todas estas grandes superficies, está distribuido a nivel nacional, ¿no? Es decir, y bueno, pues simplemente invito a todos a que lean el libro, porque además de una novela de intriga que les va a enganchar desde el principio, pues contiene también un contenido social importante. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Tenemos aquí a un súper famoso y él va como normal, pero hombre, un premio Palín no es cualquier cosa, ¿eh? Pues gracias. Enhorabuena. Gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por enseñarnos tanto y por contarnos tantas cosas. El demonio escondido, aquí lo tenéis que leer. El demonio escondido, José Antonio Jiménez Barbero. Y también os recomiendo sus libros anteriores, porque la verdad que en todo siempre hay un componente social. Y a mí, es que siempre se me olvida el nombre porque me quedé tan impactada con la portada. Confesiones de un psicópata adolescente. Ahí, ese libro que me lo leí yo porque yo sí, me gustan mucho esos temas, me marcó mucho el contenido y la portada es que sí, está perfectamente elegida lo que describe el libro. Y es que, fíjate, o sea, es que se te queda esa imagen y no se te quita. Sí, es cierto. Así que pues nada, mil gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Tarea del día, el demonio escondido. Si no sabéis qué regalar, bueno, no. Que os traigan, que pedir a los reyes esta Navidad, porque ya los regalos para cumpleaños. Ahora hay que pedir a los reyes. Pues podéis pedir a los Reyes Magos, o a Papá Noel según mires, el demonio escondido de José Antonio Martínez Barbero, ganador del premio Palín 2018. Así que ya una de las cosas para pedir a los reyes ya la tenéis. Bueno, esta es la propuesta que yo os hago. Nosotros volvemos mañana en Canal UM con más propuestas, con más cosas. Así que os esperamos. Hasta mañana.